Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, con mucha información porque estamos en medio de la corrida cambiaria todavía, la corrida al dólar. Vamos a contar qué está pasando y qué es lo que está sucediendo. Porque obviamente el Ministerio de Economía y el Banco Central han tomado la iniciativa para tratar de marcar una línea en la suba, en la escalada del dólar. Así que tenemos mucha información económica porque ahí está el centro de todas las miradas, ¿no? Si va a haber movimientos adicionales con el dólar, si la aceleración de precios se termina consolidando o no. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Y ahora vamos a ver lo que está sucediendo con las distintas cotizaciones. Como nosotros anticipamos el día de ayer al mediodía, el Banco Central, con la orden del Ministerio de Economía, salió a intervenir muy fuerte vendiendo bonos y también dólares de distintos organismos públicos en la brecha cambiaria, en los dólares libres. ¿Para qué? Para tratar de contener, y lo ha logrado entre el día de ayer y hoy, los dólares financieros, que son los dólares en blanco de dolarización de empresas, de inversores, de ahorristas en plazo fijo, que estaban subiendo muy fuerte y que marcaban el ritmo de la brecha cambiaria y la disparada del dólar. Esos dólares que habían llegado casi a 480 pesos en el día de ayer, bajaron finalmente alrededor de 450 pesos y ahí es donde se están manteniendo. Si podemos ver los dólares MEPI contado con liquidación, son $2 que hoy están bajando, incluso un poquito más respecto al cierre de ayer, y que se estabilizaron alrededor de los 450 pesos. El dólar MEP, que es el dólar bolsa de dolarización en el sistema financiero en blanco. Hoy se hace con un clic directamente en la home banking de algunos bancos o de algunas ALICs, agentes de bolsa que tienen su fintech, tienen sus aplicaciones. Si uno quiere pasar de pesos a dólares, lo hace a través de una operación con títulos públicos y da este dólar de 446 pesos ahora, y el contado con liquidación, que es una operación similar, pero con los dólares en el exterior, hoy está en 452. Estos dólares en estos valores, incluso un poquito por debajo de ayer el contado con liquidación, están marcando una intervención que ayer se inició y que hoy está continuando, del Banco Central interviniendo fuerte ahí, en esos dólares en la brecha cambiaria, con títulos públicos e incluso poniendo algunos dólares adicionales, vendiendo dólares de organismos públicos, dólares que están en poder del Banco Central. Y de esa manera se está morigerando un poco la suba mensual de estos dólares, que en algún momento superaba ya el 15% de aumento en el mes de abril, ¿no? Cuando tenemos una inflación del 7-8%, es decir, más del doble, era la suba del dólar financiero. Ojo con este tema porque está mostrando el Ministerio de Economía que trata de ponerle una línea roja. ¿Para qué? Para que no se desbanden todas las expectativas de inflación y de devaluación. Y de hecho lo que está pasando hoy con el blue es algo muy obvio. El blue, que ayer cerró en 495 pesos, hoy está un poquito arriba de 480 porque hay muchas cuevas financieras, para ponerlo en algún nombre, o oferentes de dólares en el mercado blue, que ¿dónde consiguen los dólares? En muchos casos los consiguen, algunos los consiguen obviamente de lo que viene del turismo, de la economía informal, compran y venden en ese mercado todo obviamente en negro. Pero otros operan en estos dólares financieros y están consiguiendo dólares a abajo de 450 pesos para venderlos después a 480, en el día de hoy, en el arranque, a 490 pesos. Es decir, se está haciendo un rulo en el cual hay una mayor oferta en el mercado blue, que no se puede despegar demasiado de lo que ocurra con estos dólares financieros. Por eso decíamos, la clave es qué pasa con estos dólares financieros. Y lo que habíamos visto en los días anteriores es que estaban totalmente disparados. Estaban con un aumento que ya sobrepasaba la brecha de 100% respecto al dólar oficial, y eso hacía sonar todas las alarmas en el tablero del equipo económico, y además, de alguna manera, amenazaban con
que los dólares libres traspasaran los 500 pesos. Si uno ve el valor de estos dólares a valores de hoy, siguen siendo dólares que se están acomodando con la inflación y en algún caso en abril se han disparado un poquito más, pero la inflación en los primeros 4 meses del año va a estar en el 31%. Es decir, más o menos como se están acomodando estos dólares financieros. El tema es que estos dólares no se disparen respecto a la inflación. Si uno ve los picos de crisis anteriores que hemos tenido, han sido picos de crisis con dólares más altos. Es decir, que el dólar podría tener también un recorrido adicional. Contábamos el pico de crisis a valores de hoy de la crisis de Guzmán, es un dólar arriba de 540 pesos. Y si uno le pone la inflación que ha habido en abril, alrededor del 8%, es un dólar que está arriba de los 580 pesos. Y en el caso del pico de crisis de octubre de 2020, también es un dólar arriba de los 680 pesos. Es decir que si no interviniera el Banco Central como lo está haciendo, hay recorrido. Ahora, ¿el Banco Central interviene para qué en este momento? Para tratar de ganar tiempo, para ver si se resuelve el problema de fondo. Y el problema de fondo es que no aparecen los dólares. Es decir, que no hay oferta de dólares, salvo la que está poniendo ahora el Banco Central para contener la brecha cambiaria. Pero hay un cepo muy fuerte porque en el mercado oficial de cambios, el Banco Central ayer compró 40 millones de dólares, que en esta época del año es nada, pero logró comprar eso porque cerró totalmente el grifo de pago de importaciones. 3 días consecutivos de cepo total al pago de importaciones y el Banco Central se queda con los poquitos dólares que están viniendo del campo. Ayer se liquidaron apenas 60 millones de dólares de la oferta del dólar soja. Para que sea una idea, en esta época del año, que es el ingreso fuerte de la cosecha gruesa de soja, tienen que haber arriba de 200 millones de dólares diarios. Y están ingresando muy poquitos dólares por ese canal, básicamente porque están adelantando dólares las cerealeras. Entonces, este enfriamiento del dólar, que va a continuar también en el día de ayer, que empezó el día de ayer y que va a continuar en el día de hoy y mañana también, es decir, una intervención muy fuerte donde el Banco Central está poniendo ahí todos los cañones y todos los objetivos, es un impasse para ver de dónde aparecen los dólares. Y la pregunta es si los dólares van a aparecer por el dólar soja, que hay dudas porque está paralizado todavía el mercado de granos y hay toda una discusión con las cerealeras si ofrecer algo más a los productores de soja, más allá del dólar soja de 300 pesos. Ha habido en las últimas horas ida y vuelta con la Cámara Seara, la Cámara de Cereales permanente, para ver cómo se hace para destrabar el mercado de granos, o si hay un avance en la negociación con el Fondo Monetario para adelantar desembolsos previstos para este año con el FMI, desembolsos que obviamente van a significar mayores condicionalidades por parte del FMI, y la preocupación es si esa condicionalidad tiene que ver también con producir una devaluación del tipo de cambio oficial, un salto del dólar oficial de 220 pesos que ha quedado totalmente atrasado y que podría significar un impulso adicional de la inflación. En este contexto donde se mueven los dólares y están efectivamente presionando al alza y han subido por lo menos 15% en apenas una semana y media, bueno, empieza a moverse toda la economía real, con remarcaciones, con paralización en algunos casos de ventas, en el caso de que sean productos que tienen que reponer stocks referenciados con el dólar, y también con mucha especulación respecto a la aceleración de inflación de algunos ítems esenciales, como es el caso de los alimentos. Me está llamando el móvil de la City porteña, ahí está Paula Wilberger. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Muy buen mediodía. Y recorriendo Florida, la peatonal, un lugar característico porque está lleno de arbolitos. Estuvimos preguntándoles los precios, cómo fue el movimiento de ayer comparado con el de hoy, ¿no? Obviamente ha bajado. Ayer llegaron a si vos querías comprar dólares, te vendían hasta 510, por ejemplo, llegó el precio en un momento. En algunos casos un poquito más. Hoy ha bajado y el promedio es 4.70 para cambiar, 4.90 si querés comprar. En eso más o menos se ha equiparado, ¿no? Y los negocios siguen con los cartelitos. Por ejemplo, en hace un ratito nada más, lo cambiaron, tenían un cartel que decía 4.50, no vendieron nada en toda la mañana y mira, lo pusieron 4.99 como para llamar a los turistas, ¿no? Para que les resulte más barato comprar, lo que hablábamos en otras salidas.
no lo pusieron a 500 para no dejarlo igual que el euro. Pero es el precio que tiene este local. Otros tienen 4.80, 4.70 y así vamos variando. Claro, hay algunos locales de ropa lo ponen incluso un poco más alto para atraer a los turistas, ¿no? Que van con el dólar billetes y le ponen el dólar a 4.99 o el dólar a 500, obviamente los billetes que llevan los turistas valen más. Después hay que ver qué hacen con los precios, ¿no? Si los mueven en pesos para compensar que le están tomando el dólar un poco más alto. Pero bueno, es un poco la cotización de la calle. Cuando hablamos del dólar blue, ahí está la cotización de la calle. No puede cotizar en las pizarras de ninguna casa de cambio, ningún banco, porque es un dólar que no es legal. Pero existen todas las pizarras de los comercios ahí en Florida, donde operan muchos arbolitos y donde opera también muchos turistas, ¿no? Que vienen con billetes dólares y obviamente no van a ir a cambiarlo al banco. Exactamente, exactamente. Nos decían que los arbolitos que sí que estuvieron con mucho movimiento. Ayer, sobre todo, hoy ha bajado un poco la cantidad de transacciones que han hecho, pero nadie quiere perder. Ellos no quieren perder porque ya se hicieron de los dólares que tienen para ofrecer, con lo cual están atentos a si baja, porque no quieren perder. Entonces tampoco lo suben demasiado. Esa es más o menos la estrategia que aplican todos. Paula, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ya vamos a ver qué está pasando en la economía real, en los comercios, en Warnes, en las casas de corralón de materiales, en la venta de todo tipo de artículos para el hogar, de grifería, toda esa parte de la construcción que tiene hierro metido o metales que se referencian directamente con la lista de precio dólar. Obviamente hay o remarcaciones o paralización de ventas a esperar qué va a pasar finalmente también con el dólar oficial. Ya vamos a hablar con Ariel Korenberg, que es el referente económico de Patricia Bullrich, y está Marcelo Fernández, que es empresario pyme de Cejera. A ver si puedo mostrar, son dos gráficos nada más, me da un poquito de miedo, pero a ver si puedo mostrar rápidamente, simplemente. Este dólar ahora, pongamos en 480 pesos por acá, ¿no? Este es el valor previo, digamos, al último salto. Este gráfico es de Fernando Marul. Lo que les decía, todavía no está en el 540 que fue la corrida de Guzmán, esto es a precios de marzo, o de 680 que fue la corrida en octubre de 2020. Es decir que el dólar, si uno piensa, se espiraliza o sigue el escenario de crisis, tiene recorrido para ir para arriba. Pero ¿por qué sale a intervenir fuerte en estos valores del dólar financiero? Más o menos en 460, en 450 el Banco Central. De hecho, si uno ajusta por precios abril, si le pone 7-8% de inflación abril, estos valores pico de crisis, el dólar de hoy sigue siendo el mismo, pero el dólar anterior traído a valores de hoy son dólares mucho más altos. Es decir, que el dólar en la crisis del año pasado, que llevó al gobierno a no saber si llegaba a fin de mes, con la salida de Guzmán después de Batakis y la llegada de Massa, es un dólar de 600 pesos, arriba de 600 pesos. Y el dólar de 195 pesos en octubre del año 2020, en plena pandemia, que llegó a 195, ajustado por inflación, un dólar de arriba de 700 pesos holgadamente. Ahora, ¿por qué salen a intervenir acá? Bueno, porque la placa siguiente, porque la brecha se está yendo bien arriba del 120%, porque están quedando todos los dólares libres arriba del 100% de brecha, que es el dólar turista, que está hoy alrededor de 450, 455 pesos. Es decir, que si vas a una brecha del 120%, ojo que no hay ningún incentivo para que el productor de soja con 300 pesos la soja, menos retenciones, eso da un dólar de 220 pesos, te venda la cosecha, cobra en pesos el productor para después con esos 220 pesos ir a buscar dólares a 480, 490, es decir, tienen menos de la mitad en dólares. Con lo cual hay un incentivo muy grande para que los productores de soja esperen y para que todos los que tienen dólares esperen para ver qué va a pasar efectivamente con las cotizaciones del dólar. Tuvimos brechas de 160% en la corrida de Guzmán el año pasado y hubo brechas de arriba de 130, 140%. Ahora, la economía hoy está en una fragilidad mayor de la que tenía el año pasado
en la corrida que tuvo Guzmán y Batakis, y mayor que la fragilidad que había incluso en plena pandemia, porque fíjense el cuadro comparativo de esta corrida con la corrida anterior, con la corrida de Guzmán. A ver si lo podemos ver, es la placa siguiente, por favor. Cuando uno ve el cuadro comparativo, ve que efectivamente la inflación el año pasado, en junio, estaba en 60% anual. Y hoy está en 104, es el mes de marzo. Pero cuando tengamos los datos de inflación de abril, tenemos inflación de alimentos arriba del 110, 115%. Es decir, tenemos 50 puntos más de inflación de lo que había en la corrida anterior. En la corrida anterior el dólar se fue de 200 a un pico de 350, tuvo una suba del 65%. Acá está teniendo una suba el dólar de 25%, de 20%, de 3.90 a 4.95 en el pico, ahora está en 4.80. Pero claro, fíjense los valores de nominalidad. Ya cuando la economía está toda corrida para adelante, no se puede permitir que el dólar siga escalando en estos niveles cuando tenés la fragilidad inflacionaria que tenés. Y sobre todo, insisto, cuando tenés nada de reservas en el Banco Central, tenés menos reservas de las que había el año pasado en el Banco Central. Con lo cual, sale el gobierno fuertemente ayer, hoy y probablemente mañana, y pasado también, a intervenir en la brecha cambiaria tratando de tranquilizar las aguas. Ahora, la pregunta es si esto es sostenible o no, y eso va a depender de si ingresan dólares reales en el Banco Central. No si están vendiendo bonos en la brecha o si están vendiendo los pocos dólares que tienen los organismos públicos en la brecha cambiaria. Que dicho sea de paso, es mejor que vendan los bonos a 450 pesos, que vendan, perdón, los dólares a 450 pesos, que los estén vendiendo a 220 en el oficial, ¿no? Rinden más vender los dólares a 450 para los organismos públicos que lo que le pasa al Banco Central cada vez que está vendiendo dólares a 220 pesos para el pago de importaciones. Y después está comprando a las cerealeras a 300 pesos. No sé si se entiende, digamos, hay un problemita donde hay tanta multiplicidad de dólares que no está claro bien qué se está haciendo con los dólares de las reservas y de los organismos públicos en este momento. Está Martín Rapetti. Gracias, Martín, por atendernos, muy amable. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Hay un trabajo muy interesante que hiciste sobre planes de estabilización, analizando todos los planes de estabilización en los 60, 70, 80, incluso posteriores, la convertibilidad y demás. Y está claro que hoy no estamos con un plan de estabilización, estamos en un plan aguantar. ¿Cómo ves en este momento la posibilidad de que este plan aguantar pueda estabilizar al menos estos niveles de inflación y de nominalidad en general de la economía, ¿no? De dólar y de otras variables? A ver, Maxi, la situación es muy distinta, o sea, la terapia es muy distinta a la de un plan de estabilización, como señalas vos. Lo que estamos pasando es una crisis cambiaria, producto te diría, de una conjunción de elementos, pero mencionemos al menos tres. Una situación de base de fragilidad. Es una economía que tiene un cepo, que tiene pocas reservas, que arranca con pocas reservas el año, pese a que había acumulado un poquito antes de que cerrara el año pasado. Un gobierno que tiene una crisis a cielo abierto interna, ¿no? Que también precipita ruidos y complicaciones en la gestión económica. Y un shock de oferta muy negativo, que es la sequía, que te reduce en 20.000 millones de dólares el flujo de exportaciones para este año. En ese contexto es medio inevitable, si tuvieras dólares, si el Banco Central tuviera reservas, uno podría amortiguar ese faltante transitorio de dólares vendiendo reservas y evitando que suba demasiado el tipo de cambio. El Banco Central no tiene reservas, no es que no tiene, pero tiene pocas, y entonces las está usando sobre todo para sostener las importaciones y que la economía no caiga mucho. Nosotros veíamos
medio inevitable la suba de la brecha. El tema es que esta suba de brecha no desencadene un accidente. ¿Qué quiero decir con esto? No, digamos, que se intensifique. O sea, cuando la economía entra en un sendero como este, empiezan procesos de retroalimentación. Entonces, se genera mucha incertidumbre por la suba del dólar, eso repercute en precios, cae el poder adquisitivo de la gente, aumenta el mal humor social, eso impacta en la gestión de gobierno, que se traba más. Entonces, para evitar toda esta batería de problemas, lo ideal sería que el gobierno empiece a mostrar proactividad y empiece a tomar medidas que me parece vienen indefectiblemente atadas de algún nuevo acuerdo con el fondo. Te hago una pregunta respecto a eso, ¿no? Viendo la comparación que vos hacías de los planes de estabilización y demás, que analizaban dos condiciones básicas en esos planes que tengan, por un lado, un punto de partida de superávit de lo que se llama cuenta corriente, es decir, que ingresen dólares al Banco Central, y para eso hay que tener un nivel de tipo de cambio elevado al ingreso de los planes de estabilización, de tipo de cambio oficial elevado, y para eso alguien tiene que hacer una devaluación en un momento antes de entrar al plan de estabilización. Ocurrió con todos los planes de estabilización exitosos. Y además un punto de partida de una buena posición fiscal, de equilibrio o superávit fiscal. Es decir, con lo cual alguien tiene que hacer también un proceso previo de un ajuste fiscal importante, ¿no? Y a eso le sumaría también un proceso de contención de la política monetaria, ¿no? De los pesos que hay dando vuelta en la economía. Está claro que el gobierno no tiene hoy condiciones para hacer nada de eso, ni devaluar, ni hacer un ajuste fiscal fuerte en medio de la campaña y en medio de esta situación en la cual ya está el escenario electoral. ¿Cuál sería la política deseable en el corto plazo para evitar lo que vos llamás un accidente? Bueno, a ver, yo creo que acá habría que explicar un poco más la situación, primero, porque la pérdida de dólares de este año es una pérdida transitoria. El año que viene la economía argentina no solo va a tener los 20.000 millones de dólares que he perdido, sino que seguramente va a tener más que eso, porque la cosecha va a ser seguramente mejor, y además porque va a haber ingresos de dólares tanto por energía como por minería. O sea que no solo importa los dólares de hoy, sino también los dólares del futuro. Entonces, esta es una economía que me parece que si las cosas más o menos se ordenan, van a haber. Entonces, el punto central es evitar en esta transición que se intensifiquen los problemas. Yo creo que lo que seguramente se va a estar negociando con el Fondo Monetario Internacional, que puede servir como ancla para estabilizar, es un programa que tenga tres elementos. Alguna señal fiscal para reducir el déficit y la necesidad de emitir instrumentos en pesos, que digamos que son con los que después se va a demandar dólares. En segundo plano, hacer más tentadora, más rentable la tenencia de instrumentos en pesos. En castellano eso significa subir la tasa de interés. Y algún mecanismo para ordenar lo cambiario. Yo creo que está fuera, como decías vos, Maxi, fuera de la mesa de negociación una devaluación del oficial, porque por varios motivos, pero básicamente porque Massa no resiste una inflación del 15% mensual, básicamente claro. Por eso. Y algunos dicen, pero Kicillof devaluó. Una devaluación controlada. Entonces ni siquiera tampoco le sirve al Fondo Monetario Internacional usar un instrumento que lo único que va a hacer es complicar la situación. Claro. Yo creo que acá hay un horizonte que es agosto, en el que tanto el Fondo como el gobierno les conviene que la situación se estabilice, se normalice. Cuando digo normalizar, digo que no se exacerben los comportamientos que venimos viendo en los últimos días. O sea, no estamos hablando de bajar la inflación a 3%, no estamos diciendo que la economía repunte, estamos diciendo
que se contenga la dinámica disruptiva en la que venimos en estos días. Y después, de agosto en adelante, ya el partido empieza a jugar un poco las expectativas del próximo gobierno. O sea, si las PASO nos develan cuál es el próximo gobierno, pueden o ser un bálsamo y apaciguar estas tendencias disruptivas. Si el mercado ve que el futuro gobierno es un gobierno que más bien, digamos, que no va a ser ninguna cosa loca, que va a ser algo razonable, que dentro de lo que se tiene que hacer, eso va a seguramente calmar los ánimos. Y si se ve, por otro lado, que el próximo presidente viene con propuestas audaces, complejas de digerir para el mercado, eso puede exacerbar la dinámica. La corrida. Pero en cualquier caso, ya ahí no depende tanto ni del fondo ni del gobierno, depende sobre todo de las expectativas que genere el... Sí, no, y va a depender también que el gobierno siente a la mesa de negociación al que salga posicionado para gobernar en las primarias, ¿no? Eso sería porque si no lo sientan en la mesa de negociación y lo ponen en la vereda del enfrente, bueno, agarrate entre agosto y octubre sin dólares en el Banco Central, porque aparte esa segunda parte del año es la parte donde faltan dólares en la Argentina. Esta parte del año donde el Banco Central está viendo cómo le escupen los dólares, cerrando por todos lados, es la parte del año donde supuestamente sobran los dólares. Y estamos en esta situación muy, muy delicada. Martín Rapetti, gracias, muy amable como siempre. Un placer. Sumo a Ariel Korenberg, que es economista de Patricia Bullrich. Gracias, Ariel. Y Marcelo Fernández, empresario PYME, que está viendo, bueno, a ver qué está pasando. ¿Qué pasó en los últimos días ahí en la calle? Entre las empresas PYME que están todo el tiempo, bueno, tratando de vender, de facturar, de comprar insumos, producir, fabricar. Bueno, la preocupación, Maxi, imagínate, es casi cadena nacional el tipo de cambio de hace 2 semanas. Sí. O sea, estamos todo el tiempo escuchando la variante, cuánto aumentó. Uno trataría desde acá, y el espacio que tengo, y gracias por la invitación, es tratar de llevar un poco de tranquilidad, de sensatez, ¿no? Es un momento difícil, es un momento, obviamente, que estamos viendo cómo aumenta la divisa en el tipo de cambio paralelo, pero no es que uno ve, como vos bien mostrabas en los gráficos, que estamos en el pico del desastre, ¿no? Que diríamos, pues si llegara a 680, como se mostró, o mucho más de 540, obviamente tal vez la situación sería peor. ¿Nos preocupa? Sí. ¿Nos ocupa? También. Pero hemos recibido aumento de precios en estos días. Ayer tuvimos reunión de comisión directiva y nos dijeron que varios de los proveedores, y sobre todo los de materias primas, los formadores de precios, rápidamente se cubren. Esto no es ninguna novedad. ¿Qué materias primas, por ejemplo, subieron de precio en los últimos días? Perdón, en los últimos días, porque ya en el mes habían aumentado. Claro, Todos aumentan una lista al mes. Ya llegaron nuevas listas, es decir, 2 listas en el mes. Claro, lo que son productos primarios, vos tenés los químicos, la gente que vive mucho más vinculado al tipo de cambio, lo que puede ser los insumos originales en textiles, puede ocurrir con alguna tela, sobre todo aquel que también tuvo que recurrir a sus dólares propios para importar en el MEP, o que, bueno, envió dólares propios de alguna manera para importar mercadería, lo pagó al blue. Entonces, bueno, dice, bueno, yo me gustaría poder reponer esas divisas que puse en su momento, me gustaría de alguna manera reponerlas. Entonces, hay una preocupación, pero yo no creo que, esto continúe. Vos ves como hoy está bajando un 4%. Bueno, mirá, si se traslada todo a precio, más allá ahora no le importa tanto el valor del dólar, pero si en abril tenemos 8% de inflación, o 7 y pico, y en mayo tenemos otro tanto, claro. Acá la preocupación es esto lo que vos estás contando, ¿no? No, claro. que el dólar acompañe esa inflación. Pero que va a seguir la inflación, Maxi, del tipo de cambio que estamos hablando, porque las grandes empresas ya se cubrieron. ¿Recordás cuando no tenían acceso a la divisa y tuvieron que tomar 180 días que se le pidió para las famosas habilitaciones de importación, que no es para las pymes, que por otra parte reconozcamos que las IRA están saliendo, no con la velocidad que quisiéramos, pero están saliendo, o sea que tenemos importación y tenemos productos para poder producir. ¿Vos ves una inflación que se está acelerando o desacelerando? No. Nosotros vimos en los últimos meses que hubo aumentos de precios, sobre todo lo vemos en los alimentos, en lo que nos dicen nuestros trabajadores. Pero la pregunta es si se está acelerando por encima del piso del 7% o se está desacelerando. No. No se está desacelerando. Nosotros tenemos listas de precios en dólares, ¿sí? De nuestros proveedores, con lo cual la inflación es con el tipo de cambio del momento. Pero lo que te quería explicar es que justamente las grandes empresas ya se cubrieron. Vos te acordás que ya estuvimos acá, y te lo han dicho muchos integrantes de Segera que han venido,
te han dicho que nosotros ya nos duplicaron los precios en dólares en aquel momento, o algún caso un poco más. Es decir, ya se cubrieron, quiere decir que no tomaron el tipo de cambio oficial. Decían que por el acceso a la divisa debían aumentar, entonces ya se cubrieron. Con lo cual están, entre paréntesis, en el dólar blue. Las materias primas nacionales no están a precios internacionales, están por el doble. Entonces digo... por eso yo lo que digo es, sí, el dólar estaba corriendo detrás de la inflación. Que el dólar se acomode a la inflación es algo inexorable en un momento donde la inflación está corriendo al 7-8%. Que se adelante a la inflación significa que se acelera todavía más la inflación. Se retroalimenta por lo que vos contás, claro, que muchos compraron, importaron con dólar blue y ven que el dólar blue sube. Exacto. Remarcan por la duda porque quieren reponer sus stocks con los dólares que pusieron. Ahora, si eso ocurre y vamos a un régimen inflacionario más alto, bueno, tenemos un problema porque obviamente la economía va a ir toda más rápida, va a ir todo más acelerado. Los precios, el dólar y la caída del poder adquisitivo. Claro, no vamos a vender, exactamente. No vamos a vender. Con lo cual después ya lo hemos visto, esto ya nos ocurrió. Quienes tenemos más de 60, y no digamos cuántos, pero tenemos más de 60. En algún momento la economía después se acomoda. Exactamente, se frena y se acomoda hacia la baja. Se acomoda con una recesión. Exactamente. Bueno, Ariel Korenberg, bueno, ¿cómo estás viendo este panorama? Te pido ahí la evaluación como economista, digamos, más allá de que sos referente económico de Patricia Bullrich, nos conocemos hace tiempo y demás, estás en la Universidad de Buenos Aires, en la academia. Te pido tu visión de economista. Mi visión de economista, para complementar todo lo que se habló, Rapetti, vos acá, el empresario de acá al lado, es que en ese análisis falta complementar con otra cuestión, que es que los argentinos desconfían de su propia moneda. Entonces, lo que pasa ahora es lo que estuvo pasando en los últimos meses y los últimos años. Esa desconfianza lleva a agotar las reservas del Banco Central. Ese es el punto central. Y esa desconfianza lleva a que los pesos para financiar el déficit fiscal sean rechazados. ¿Y de qué forma se rechaza? Bueno, el ahorrista, el asalariado, la pyme que cobra y factura a comienzo de mes y tiene que cubrirse para comprar insumos y pagar salarios al siguiente mes, ¿cuál es la alternativa al dólar? ¿Un plazo fijo indexado a 90 días? ¿Un plazo fijo a 30 días con una tasa de interés de 81%? Lo que se ve es una descoordinación total y una anarquía en la aplicación de los parches que están aplicando en el gobierno. Ante esta suba del dólar, que no es de ayer, sino que ya estaba sucediendo la semana pasada, si vos tomás, mensualizás, eso da 27% de sinceramiento del tipo de cambio de mercado. La suba de la tasa de interés fue de 3-4 puntos, esa era la discusión entre Massa y Pese. Ahora, esa moderación en la suba de tasa de interés hace que el dólar sigue siendo un atractivo para cubrirse de la inflación futura. Sí, yo digo, ojo que si el dólar sube 15% en el mes y vos estás remunerando un depósito a plazo fijo al 6,75, el que tiene el ahorro en el banco está perdiendo frente a la inflación. Exacto. Y frente al dólar, digamos, está desahorrando en el banco, poder adquisitivo en el banco. Entonces, ese es un tema. Ahora, si subís la tasa de interés, elevás la bola de interés en las LELIQs, hay más pesos que en adelante pueden correr a los bienes, a la inflación o al dólar, y además los empresarios tipo Marcelo Fernández que tienen que cubrir la cuenta corriente, se le disparan todas las tasas de interés. Exacto, no puede pedir prestado porque los bancos colocaron todos los depósitos de los argentinos al Estado. LELIQ, Bontes y otros títulos de tesoro. 70% de los depósitos de los argentinos, los bancos, están colocados en el Estado. O sea, no hay espacio para tocar crédito al sistema productivo. Esa es la situación. ¿Qué salida ves en el corto plazo? Más allá de que vos me vas a decir, bueno, tiene que venir un gobierno con credibilidad, hacer un plan de estabilización y demás. Exacto. Estás en medio de la campaña electoral, volando el dólar, la inflación, Banco Central sin reserva. Está claro que el gobierno no tiene credibilidad, si no, no estaría así en las encuestas. Está claro. Contamos siempre que si no fuera por el factor Milei, que está dividiendo la oposición, sería un gobierno que perdería fácil en primera vuelta, y eso no va a ocurrir, va a haber un balotaje porque hay tercios en el escenario. Un gobierno muy desgastado, pero en este escenario, ¿cuáles son las salidas, digamos, en el corto plazo para no agravar la crisis? Bueno,
Una sola cosa acoto a tu diagnóstico, que comparto 100%, es que el gobierno perdió la credibilidad cuando no cumplió la propia ley que dictó de la cuarentena con la foto de Olivo. A partir de ahí no hay presidente del Banco Central ni ministro de Economía que resista, digamos, la falta de credibilidad y reputación del propio presidente en un país presidencialista. Yendo al cortísimo plazo, ahora sí me ubico como economista y académico, por ahí, podemos analizar de que el cortoplacismo en Argentina pasó del año al mes y ahora a semanas. Cuando pasa así, es que la definición de alta inflación y de hiperinflación es equivalente a la reducción en las negociaciones paritarias, alquileres y financieras a la semana. No alcanza con un plazo fijo indexado de 90 días. Me ubico del lado del gobierno. ¿Qué veo venir? Van a ofrecer plazos fijos a un mes. Y pronto, si seguimos así, con una inflación espiralizada, ahora te tiro 2 números, acuerdo de que cualquier salto en el tipo de cambio hoy, el pass-through a los precios, el traslado a los precios es 100%. Sí. Es 100%. Van a comenzar a ofrecer plazos fijos a 7 días. Pero también tiene un problema la tasa de interés. Ponele. Veamos, 2 números nada más. 7,7 de inflación el mes pasado, significa que anualizado son 140%. 9% en inflación de alimentos, ¿sí? El mes pasado anualizado da 181%. Pero si las subas, peor aún, del tipo de cambio paralelo negro, no sé por qué le decimos blue, van a señalar, son de más de 20 puntos, cada tanto, van a señalar una inflación futura todavía más alta, de tal manera que ahí todos los precios de la economía, no solo de los componentes importados, va a subir. Los costos de reposición, la demanda salarial, que ahora los sindicatos van a pedir paritarias a trimestre y pronto un mes. Esa es la situación que estamos. Ahora vamos a hablar un poquito para contraponer un poco con el empresario pyme, el tema de qué pasa con el nivel de actividad, ¿no? Porque un poco los empresarios dicen, bueno, está bien, la inflación está volando y pasó en otros momentos, pero lo peor que puede pasar es la recesión, digamos. Los empresarios le temen más a la recesión que a la inflación. Y el nivel de actividad y el nivel de empleo es lo que sostiene también cierto equilibrio social, ¿no? Si eso está en riesgo o no. Tenemos el móvil en Warnes, donde obviamente siempre se mueve el tema de los repuestos para los autos, muy asociados al dólar y al tipo de cambio. Ahí está Guillermo Murphy. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, precisamente vos lo decías, aquí en calle Warnes estamos con Tomás, quien ya te está escuchando para ver obviamente cómo ha repercutido esto en el tema repuestos, Guillermo, autopartes contame vos, bueno, sí. No, contame vos, Tomás, que tiene una casa de repuestos, qué tipo de casa de repuestos. Preguntémosle eso un poquito el escenario. Sí, exactamente. Vos también lo dijiste, sí. Sí, bueno, Tomás, contame el tema de las ventas, qué es lo que venden ustedes, a qué se dedican concretamente. Nosotros vendemos todo lo que es la línea completa de lo que es Volkswagen, Ford y Audi. Y nos dedicamos a vender más que nada la parte de repuestos de motor, algunos accesorios. Y nada, cubrimos el espectro, digamos, de los servicios del auto, o sea, el cambio de filtros, distribuciones, pastillas, discos. Después, claro, cosas de menudencia, cosas más puntuales que por ahí alguna persona necesite. Se lo traemos, se pide si hay. Y bueno, nada, tratamos de cubrir la mayor cantidad de ítems posible, ¿no? Son un montón de ítems, o sea, en total acá se tienen artículos de autos desde el año 80 y pico hasta la actualidad, o sea, se van siempre sumando, ¿no? Siempre crece, no es que desaparece muy rápido de plaza, no sé, los repuestos, no sé, el Falcon, que sería como una especie de clásico de Ford, por ejemplo, no sé, en Volkswagen siguen estando los Gol, que ya son del 90 y pico, bueno, tratamos de cubrir todo eso. Ahora sí te está escuchando Tomás. Maxi. Bueno, ¿y qué estuvo pasando en los últimos días, Tomás? ¿Qué tal, Maxi? Mirá, lo que estuvo sucediendo es que los precios se van actualizando constantemente, no es que hay una sola lista determinante, solamente las terminales tienen listas que es con un 8 y es todo el mes, que sería Volkswagen, Ford, Fiat, Peugeot, me imagino. Después, el resto de los proveedores que son importadores, algunos fabrican, otros distribuyen marcas que tienen representación acá en Argentina, van actualizando progresivamente, o sea,
un día por ahí cambia el precio de Bosch, otro día cambia el precio de Look, y así se va generando una lista que se actualiza constantemente. Puede ser que arranque a principio de mes con un cambio de lista general en toda la lista, porque todos los proveedores generalmente cambian precio a principio o fin de mes, pero después en el medio hay ajustes, o sea, siempre hay ajustes. Y en estos últimos días, bueno, con la corrida del dólar claramente, ¿no? Lo que sucede es que se disparan algunos precios, y después, bueno, cuando empieza a bajar, que es como está pasando ahora, se empiezan a regular, los valores empiezan a bajar. Por ahí me ha pasado más de una oportunidad, esto no es la primera que pasa, o sea, esto pasó en otras oportunidades, en distintos momentos, y ha pasado que por ahí terminás comprando algo que después lo terminás vendiendo más barato de lo que casi lo pagaste. No te diría que lo mismo o menos, pero sucede que suben y bajan los precios. ¿Y cuál es la tónica que tienen ustedes, digamos, en este momento? Digamos, pues la gente obviamente necesita los repuestos y demás. ¿Cómo no entendí lo primero? ¿Cuál es la política que están teniendo ustedes ahora para las ventas? ¿Se están manteniendo los precios de la semana pasada? Cuando va alguien le venden con los precios remarcados? ¿O directamente le dicen, mirá, esperá, no compres ahora, vamos a ver cómo se estabilizan los precios? ¿Cómo es la operatoria? Y mira, eso también depende de la persona. Hay personas que necesitan arreglar algo urgente porque si están laburando con el coche no pueden esperar una semana a que todo se acomode. O sea, son vehículos. La nación se mueve sobre ruedas, básicamente. Entonces, lo que sucede mucho es que son artículos de necesidad. Lo bueno, voy a aclarar algo, o sea, siempre hubo faltantes, no es que siempre hubo un surtido total, pero lo bueno es que todavía cosas hay. Ahora lo que empieza a suceder con el tema del dólar es que algunos proveedores por ahí empiezan a cortar la entrega, otros prefieren acortar el plazo de pago, pero a su vez, o sea, los precios se trasladan automáticamente al sistema, o sea, porque se actualiza la lista, se pasa al sistema. Claro. Obviamente que tratamos de ser lógicos, que si vino alguien ayer con un presupuesto, ver cómo manejarlo para que les sirva a ellos también. Las cosas que pasaron hace 2 semanas ya no sirven hace una, o sea, porque esto se está moviendo. Sí, se siempre mueve tratamos de ser elásticos porque una de las cosas... Y además lo que vemos... Una de las cosas que Sí, te escucho. No, que estaba pensando que alguien que compra además un repuesto, un autoparte, lo mismo que alguien que compró un auto, digamos, el valor en pesos sigue subiendo por lo menos al ritmo del 100% anual. En realidad, en algunos casos más que eso. Es decir, es algo más allá de que el año pasado el dólar subió 65%, y la inflación fue 95%. Hoy estamos en una dinámica de que vos si comprás algo, lo podés circunstancialmente, puede ser que en el pico te estés pagando, pero no hemos visto los dólares, los precios en pesos, nominalmente, nunca lo hemos visto ir hacia abajo de un mes a otro, nunca. Pero es imposible, estamos con 110% de inflación. No, solo sucede... Sí. No, eso solo sucede cuando se te enfría la venta, o sea, Claro. cuando se enfría la economía, que está la famosa deflación, que pasó alguna que otra vez, pero es lo que menos sucedió eso. Claro. O sea, no sucedió una vez al año eso. Claro. Sucedió cada 2 o 3 años, una cosa así, ha sucedido, no mucho, y también depende porque se les cae la venta a los proveedores también. Entonces empiezan a bajar, empiezan a... Eso puede suceder si te quedaste... ganancia para poder seguir vendiendo. Si te quedaste clavado con un stock grande y bueno, tenés que salir a liquidar el stock porque si no, tenés que cerrar el negocio, digamos, ¿no? Porque tenés que pagar cuenta por todos lados. Pero en general, ustedes están viendo que... Sí, no, Sí. Sí, te escucho, te escucho. No, y en general, ¿qué están viendo hoy? ¿Que sigue habiendo nivel de actividad? ¿Que convalida los precios? Hay nivel de actividad, obviamente que bajó, porque vos pensás que cuando se arma un bondi de estos, de que el dólar aumenta mucho, la gente medio como que está empezando a pensar qué hace con la plata, pero igual nosotros estamos laburando, o sea, eso no te lo voy a negar. Se labura en proporción por ahí menos, incluso cuando los precios se desactualizan, incluso ves que sube la venta, hasta que se actualizan las listas, ahí baja y vuelve, no te digo a la normalidad, un poco más abajo de lo normal, pero yo creo que eso también depende del rubro. O sea, no es lo mismo que te vayas a comprar un aire acondicionado que arregles el auto. O sea, son dos cosas muy distintas. Entonces, como esto es un artículo más de necesidad, porque el transporte público, todo es, como te digo, sobre ruedas, es diferente. O sea, por ahí, no sé, yo hoy en día pienso, bueno, che, no cambio la heladera, pero si el auto se me rompe lo tengo que arreglar. O sea, eso sucede. Entonces, eso nos diferencia de otros rubros.
Está claro. Tomás, gracias, muy amable. Ahí estaba, dueño de un negocio de autopartes. Hay un tema en los autos, en las concesionarias, por lo menos en las concesionarias oficiales, no sé en Warnes, que hay autopartes de autos nacionales, hay autopartes que faltan, pero algunas muy, muy chiquitas, que son necesarias para los arreglos de todos los autos que tienen, incluso nacionales con componentes importados, que todos tienen. Entonces, en el tema del movimiento de las concesionarias, el tema de los arreglos es una parte importante, porque las concesionarias no solamente venden autos, sino que reparan y demás, y por ahí tienen paradas un montón de horas de trabajo del personal que no lo pueden hacer porque no tienen la pieza y demás, ¿no? No sé si por ahí tendrían que ir a Warnes a buscar a ver si encuentran el autoparte en Warnes. ¿Qué está pasando en este momento con el dólar? Mirá, bajó, cuando arrancó el programa, el blue estaba en 4.80, después bajó a 4.75, hoy 4.70. Te digo cómo está la situación, Maxi, qué es lo que está haciendo el gobierno en este momento para tratar de controlar el dólar. El MEP 4.47, el contado con liqui, que es el que se usa para sacar también en blanco por parte de las empresas, fundamentalmente 4.56, y el blue lograron bajarlo, te decía, de 4.80 a 4.70. ¿Cómo logran bajarlo? Interviniendo en los financieros, es decir, dando más oferta en el contado con liqui y en el dólar MEP y haciendo que esa intervención en los financieros se traduzca en una baja del blue. Estaba hablando con algunas financieras en este momento, esto es lo que está pasando ahora en la City, y dicen que cuesta encontrar quien compre dólares a estos valores porque hay una sensación que podría bajar un poquito. ¿Cuál es, poquito ahora con la intervención del gobierno? ¿Qué es lo que piensa el gobierno y qué es lo que piensa el mercado? El gobierno cree que en el transcurso de una semana, si intervienen fuerte, si logran llevar tranquilidad, debería pararse esta locura. ¿Qué es lo que piensan en el mercado? ¿Qué es lo que piensan los productores agropecuarios? Que ya no tiene más poder de fuego el gobierno, que no tiene espaldas para seguir interviniendo y que es inexorable una devaluación. Así que seguramente en el transcurso, en lo que resta de la semana, nos vamos a encontrar con esta tensión. Un gobierno que dice, no me van a llevar puesto, interviene, pone los dólares, porque esto no es gratis, es decir, que baje el blue. No es gratis, no es que de repente empezó a bajar el blue, están interviniendo y fuerte en los financieros y un mercado que dice, bueno, te voy a seguir bancando, a ver hasta cuándo te da el resto, hasta cuándo te da la espalda para mantener esta situación bajo control. La sumo a Gila Vilker. Gracias, Gila, como siempre, por venir. Bueno, ¿cuál es el panorama político ante esto? Bueno, la escena es de mucha volatilidad, ¿no? Digamos, en primer lugar, porque es año electoral, tenés una escena donde ni siquiera el oficialismo ha logrado dirimir cuáles son los candidatos. Hay una fuerte expectativa por lo que pueda pasar mañana. Entonces, me da la impresión de que esta escena, esta corrida, suma mañana a una por la escena... aparición de Cristina Fernández. Sí, porque, bueno, viste, el universo del Frente de Todos es Cristi dependiente, ¿no? Digamos, hay acá un problema respecto de qué dirección y qué rumbo va a tomar esta coalición, cómo va, digo, una vez despejado o una vez, te diría, renunciado Alberto o puesta en palabras su negativa a participar de los comicios. Bueno, hoy está esta discusión que es paso sí, paso no, que de alguna manera te da cuenta de un enfrentamiento interno, pero también... Ahora, Gila, viendo el panorama económico, este es un gobierno que no puede ir una paso. Digamos, no puede abrir en la coalición de gobierno una paso en medio de esta crisis económica. Tiene que definir un candidato y tiene que gestionar una crisis. No puede estar discutiendo dos candidatos del mismo espacio opositor. Yo creo que eso que vos estás planteando es algo que tiene que ver con cómo se va a dirimir esta estrategia. Yo creo que efectivamente hay quien piensa que tiene que ser un candidato, por supuesto. El tema es que, cuando vos tenés un solo candidato, tenés el riesgo de fuga por derechas, por izquierdas. Entonces, tenés el problema de que ningún candidato sintetiza toda la demanda electoral, porque el Frente de Todos, no la oferta política, sino el electorado, es muy heterogéneo. ¿Pero acá el Frente de Todos está preocupado por el tema, cómo queda parado electoralmente, o está preocupado cómo llega a diciembre con su gobierno? O agosto, diría, no diciembre. Bueno, hasta la semana pasada la escena electoral era una escena de importante desvelo y donde vos lo que veías era que las discusiones estaban en torno a eso. Hoy, con un dólar arriba, en 4.70, 4.70 bajando.
¿no? Digamos, a 4.70. Digo, Alfonsín en el 89 se corrió de la escena electoral y dijo, bueno, ¿cómo hago para administrar esto? Y bueno, terminó como terminó, en una situación que es distinta a la situación actual. No estaba el apoyo del FMI, no estaba China detrás, no había la soja, que aunque tiene la peor sequía histórica, todavía asegura una cantidad de dólares y demás, pero hubo un momento donde dijeron, bueno, acá la prioridad es ver cómo administramos la economía, ¿no? Maxi, con grandes paradojas al respecto, porque vos fíjate que respecto de lo de mañana, ¿no? Digamos, hoy lo que estamos viendo es... Yo creo, primero déjame caracterizar lo de mañana. Yo creo que lo de mañana es una presentación en sociedad del cristimacismo, ¿no? Digamos, digamos, donde tenés una pata fuerte por parte de Cristina y una pata fuerte por parte de Massa, por más que mañana no vaya a estar. Entonces, yo creo que uno de los títulos de lo que se viene para mañana tiene que ver con el FMI, pero al mismo tiempo lo ves a Massa con una fuerte dependencia o un fuerte vínculo, no digamos dependencia, un fuerte vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo que vos ves es una escena que es paradoja y ambigua por donde la mires, o sea, los atolladeros están, te diría, sobre la mesa, y lo mismo, bueno, digo, recién empezamos a hablar de la escena electoral, o sea, o sea, no importa si es uno o es Paso, cuando la pregunta es, ¿para qué? Porque el gobierno tiene que estar en condiciones de poder mostrar algo. ¿Cuál va a ser el mensaje del gobierno si no pareciera encontrar hoy un rumbo claro, una capacidad de controlar la escena, ¿no? Ahora vamos a hablar, se ve ahí una alianza total de Cristina con Massa en la gestión, de apoyo total en la gestión, total, porque ha hecho soja 1, soja 2, soja 3 a 300 pesos, bueno, todo tipo de negociaciones, organismos internacionales. Pero está el interrogante de cuál es el límite en términos de la gestión. Yo creo que hay un límite que es, acá no puede haber una devaluación a la Kicillof en enero de 2014, porque si sube 20%, 30% de un día para el otro el tipo de cambio oficial, te vas a una inflación de 15% mensual y eso es insoportable. Creo también que esa es la visión que tiene el ministro de Economía, digamos, ahí no hay una disidencia, pero si lo hubiera en la negociación con el fondo, no me imagino a Cristina bancando un ajuste cambiario en estas condiciones. Insisto, no es el papel del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ha dicho, voy a hacer cualquier cosa, voy a cerrar el cepo, me voy a bancar una brecha más alta, voy, como se hizo en los últimos 3 días, a acumular dólares en el Banco Central a los palazos de la brecha. Por eso estuvo presionada la brecha, porque cerraron totalmente el grifo del dólar oficial, pero voy a acumular dólares, voy a hacer cualquier cosa menos pegarle un salto al tipo de cambio oficial. Pero se viene una negociación compleja con el FMI. Sí. Porque es obvio que el FMI, una de las condiciones que te va a decir es, bueno, ¿querés los dólares y vas a vender dólares a qué valor? ¿A 220 pesos? ¿Se entiende? Sí, no, tenés una fuga, o sea, tenés una... Digo, ¿por dónde se van los dólares? Sería la pregunta, ¿no? Digamos, en un momento de escasez. ¿Y quién va a poder acceder a los dólares? ¿Y quién va a poder acceder a los dólares? Sumo con el tema político, Javier Calvo, tenés ahí un poco la visión. ¿Por dónde querés empezar? ¿El Frente de Todos, el Frente Renovador o la Casa Rosada? No, voy a empezar por la Casa Rosada. Porque la Casa Rosada ve con preocupación, obviamente, todo lo que está pasando. No tiene injerencia lo que está pasando desde hace muchos meses, básicamente desde que Massa asumió el Ministerio de Economía, es que Alberto Fernández, el presidente, no tiene injerencia en los temas económicos, pero de alguna manera lo que estamos viendo en estos días es, bueno, echar culpas desde cerca del presidente a la derecha, a los economistas opositores. Ahí tenemos, por ejemplo, para ver algo que dijo hace un rato la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, con atención sobre lo que pasa con esta corrida cambiaria. Con preocupación. Yo en lo personal vengo advirtiendo, incluso en los reportajes públicamente, el ataque especulativo que estábamos sufriendo. Digamos, ahora se expresa en su mayor magnitud, pero incluso he recibido newsletters por estar suscripta en distintos medios que toda la semana pasada planteaban la necesidad de dolarización de las carteras porque se venía un gran salto devaluatorio. Acá hay una operación de impulso de la corrida que, digamos, que se asimila a lo que dijo recientemente el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. La voluntad de
de hacer explotar, bueno, Sí, casi todo. semidinamitar todo. Dinamitar casi todo. Sí. Bueno, ¿cuántas veces ya vimos este relato, no? Pero Macri todavía en una corrida cambiaria lo siguen aplicando. Básicamente de la Casa Rosada se sostiene a Miguel Pelle. Es el único sostén que tiene hoy el presidente del Banco Central. Veremos hasta cuándo. Y de paso... Pese a que la intervención del Banco Central está comandada por Lisandro Clery, que es el vicepresidente segundo del Banco Central, un hombre de confianza de Massa, y alguien que técnicamente todos reconocen como una persona que en el mercado financiero conoce absolutamente todo. Digamos, alguien que tiene, incluso en sectores de la oposición, muy buena reputación en términos de conocimiento de mercado. No es alguien improvisado y que ha tomado el control de la mesa de operaciones del Banco Central desde el día de ayer. Nadie en el mercado ni en el gobierno le adjudica la intervención del Banco Central a Pelle, sino a Clery. Y Pelle justamente desde ese lugar todavía cuenta con el aval del presidente. Y en la Casa Rosada, insisto, para ubicarnos geográficamente desde lo político, no es el resto del Frente de Todos. En Casa Rosada aprovechan, aunque no lo crean, esta corrida cambiaria para pasarle alguna factura al Ministerio de Economía sobre la autonomía de movimiento, sobre demandarse sin consultar al presidente. Aprovechan para pasarle factura de, ¿es que no es tan fácil? Actualizamos qué está pasando con el dólar, Carlos. 4.47, esto va cambiando segundo a segundo y sigue la dinámica que te contaba hace un ratito, ¿no? El gobierno... Una línea de contención sobre los dólares financieros. Exacto. Y se está ajustando el dólar blue. Exacto. 4.60, mirá. Bajó, esta es la pizarra en este momento, 4.65, 4.60 en algunas cuevas, porque son cuevas las que compran y venden este dólar. El MEP también, 4.46, contado con liqui 4.48 y esta dinámica. Insisto, el gobierno interviniendo en los dólares financieros, en los dólares legales, que se operan a través de bonos fundamentalmente, y eso haciendo que el reflejo en el mercado paralelo, en el blue, haga que caiga también. Te achica la brecha, porque si vos bajás los dólares financieros, bueno, hay muchas de estas financieras que pueden acceder al dólar MEP a 447 pesos, 450 pesos, y ofertar más en el mercado informal. Claro. Y si hay una brecha muy grande, incluso particulares lo hacen. Obviamente no es legal pasarse de blanco al sistema financiero a negro y tampoco introducir de negro a blanco en el sistema financiero pesos. Pero, bueno, digamos, en medio de las corridas, ese rulo se suele hacer, lo hacen particulares también, compran en su cuenta en pesos dólar MEP y lo venden. Hoy cotizaba 30 pesos de diferencia, es decir, cada $1.000 había 30.000 pesos que se hacían en una sola operación. Claro. Por eso es tan importante que se contengan los dólares financieros, lo que habíamos visto en los últimos días, que estaba todo desbandado. Es decir, los dólares financieros estaban arriba del blue incluso. Y después se acomodaron abajo del blue. Las financieras esperan una semana con intervención del gobierno fuerte. En algunas charlas que van teniendo con clientes, ¿no? con gente, inversiones, son como bancas mayoristas, pero de financieras locales, esperan que esta tendencia a intervenir siga. Insisto, la gran pregunta es ¿hasta cuándo tiene espaldas el gobierno para bancar esta... Muchos se preguntan, ¿y por qué no salieron antes a hacer esto? ¿Y por qué no podían salir antes? Porque ahora con los dólares financieros en 4.50 están en los primeros 4 meses del año esos dólares subiendo entre 30 y 35%, acomodándose con la inflación de los primeros 4 meses. Cuando se conozca la inflación de abril, los primeros 4 meses, la inflación acumulada según el INDEC va a estar en 31 o 32%, si no da más. Es decir, entonces vos no podías salir a intervenir en 400 pesos porque ibas a dejar el dólar como el bien más barato de esta economía. Suben todos los precios de esta economía y el dólar libre sube menos que la inflación. El problema es que hay un proceso de dolarización que va a continuar. En todos los procesos electorales hemos visto dolarizaciones muy fuertes y mucho más cuando hay una fragilidad como la que hay en la economía actual. Pero bueno, la pregunta es ¿cuándo aparecen los dólares? Que es el tema de fondo. Esta paz cambiaria que vos estás contando, que está induciendo el gobierno, es un puente para ver cómo se va a solucionar el faltante de dólares. Si se avanza en la negociación con el fondo o se destraba
el dólar soja, que hasta ahora sigue paralizado. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos vamos a seguir hablando un poquito con Gila Vilker. Tiene una encuesta de cómo está viendo la sociedad del dólar, la dolarización, los pesos. Vamos a hablar con Marcelo Fernández de la economía real, si se puede sostener el nivel de empleo, con Korenberg. Está Natalia Bolesín para hablar de la Corte Suprema, si efectivamente están siendo espiados o no los jueces, y Javier Calvo va a contar, bueno, ahora sí, cómo se ve esta corrida desde el lado del Frente de Todos, del cristinismo, y también del Frente Renovador, del ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, atención, ya vamos a volver a todo el tema dólar, lo que está pasando en este momento, pero sumame, Natalia Bolesín, lo que habíamos hablado, que ha llamado mucho la atención, y ha hablado hasta Lorenzetti del tema, ¿no? Que es las supuestas escuchas o los jueces que son espiados, exactamente. El espionaje a la justicia. Tenemos ahí una plaquita de lo que está pasando, es bastante complejo. Por un lado tenés los hackeos a jueces que ya conocíamos, entre ellos los 2 de los 3 jueces que condenaron a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Fueron hackeados sus teléfonos, de la misma manera que el de Marcelo D'Alessandro, ¿no? ¿Te acordás? El ya renunciado ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Por ese mismo mecanismo hackean los teléfonos de 2 de los jueces que condenan a Cristina en la causa Vialidad, y los teléfonos también de 2 de los jueces de casación que van a tener que revisar esa condena. En esta semana justamente el fiscal Luciani presentó la apelación de la condena porque está pidiendo que sea además condenada por asociación ilícita. Bueno, 4 jueces vinculados con la causa Vialidad tienen sus teléfonos que fueron hackeados. Después tenés el tema de lo que vos recién mencionabas, la sustitución de identidad o la apropiación de la identidad telefónica de 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema realmente gravísimo del que se está hablando, me parece que bastante poco. Primero fue Horacio Rosati, dijo, sacaron 4 líneas de teléfono a mi nombre en la provincia de Misiones. ¿Por qué es raro lo de Misiones? Porque de Misiones es el hacker de 22 años que confesó haberle hackeado el teléfono a quien recién mencionábamos, Marcelo D'Alessandro, y que además está pidiendo ahora acogerse a la ley del arrepentido porque quiere hablar o aparentemente apuntar más arriba, y está pidiendo además protección para él y su familia. Bueno, de Misiones también era la gestión de esas 4 líneas de teléfono a nombre de Horacio Rosati. Después apareció un dato más que comentó Patricia Blanco hace 2 días en exclusiva, que es que el aparato de teléfono que se usó para sacar esas 4 líneas a nombre de Rosati, el mismo aparato se usó para gestionar también una línea trucha. ¿A nombre de quién? De Carlos Rosenkrantz, ¿no? Hay una vinculación. Y ayer se conoció que también Ricardo Lorenzetti dice que sacaron líneas telefónicas a nombre de él, que utilizan ¿para qué? Para llamar a personas y hacerse pasar por él. Y después tenés el tercer problema. Dice Lorenzetti para ofrecer algunos negocios, ofrecer cosas raras. Esto es bastante común, ha pasado, ¿no? Gente que dice, te llamo de parte del ministro de Seguridad, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces tenés hackeos directos de aparatos telefónicos, tenés sustitución de identidad de 3 de los 4 jueces de la Corte Suprema, y después tenés la manipulación de las declaraciones juradas. Esto se conoció en junio de este año. ¿Te acordás que alguien entró a la oficina donde se guardan las declaraciones juradas de los jueces y las juezas en el Consejo de la Magistratura y dijo, che, había una puerta abierta, algo acá pasó? Bueno, se hizo una auditoría. ¿Qué mostró la auditoría? Bueno, ahí lo estamos viendo. Desaparecieron 82 declaraciones juradas de jueces y juezas. Entre ellos aparecen además sobres abiertos. ¿Por qué es importante esto? Porque las declaraciones juradas tienen 2 tipos de mecanismos. Una parte pública, que es la que conocemos todos y todas, y una parte reservada. ¿Qué hay en la parte reservada? Los datos personales de los jueces y de las juezas. ¿A dónde están, por ejemplo, los inmuebles que declaran? En la parte pública dice, bueno, yo tengo una casa en tal lugar, vale tanta plata. Ahora, ¿en qué calle está? ¿Cuál es el nombre del esposo o de la esposa que tiene bienes? Esa información personal es reservada. Bueno, aparecieron sobres abiertos, 332 sobres públicos abiertos y otros tantos sobres reservados también abiertos. Y había además una caja azul que decía jueces. Adentro de esa caja estaban las declaraciones juradas de algunos jueces famosos, ¿no? Los más importantes, incluso algunos que ya están muertos, como Yarvide y Bonadío. ¿Qué hacían ahí todos juntos los jueces más importantes con sus declaraciones juradas? Entonces, algo huele mal en relación al espionaje en el Poder Judicial de la Argentina. Obviamente lo van a investigar, digamos, una causa penal. Hay una causa penal que está investigando, sí, que la lleva adelante el doctor Marcelo Martínez de Giorgi. Pero bueno, de nuevo, ¿no? Espionaje, hackeo de teléfonos, líneas truchas a nombre de jueces de la Corte, y en el medio tenés
la guerra ya declarada de la que hablábamos el lunes entre los propios jueces de la Corte, que está sobre la mesa y que está también en la comisión de juicio político, ¿no? Todo esto en el medio de la situación económica se pierde un poco, pero es absolutamente grave. Los sótanos de la democracia a viva voz. Muy impresionante. Dame ahí qué está pasando. Tengo la única actividad que tenía prevista el presidente de la Nación, actividad oficial para hoy, fue suspendida hace minutos. Florencio Varela iba a ir a un acto de inauguración junto a la ministra Tolosa Paz, un espacio de primera infancia en Florencio Varela. Lo acaban de suspender con el argumento de que el presidente se va a dedicar de lleno al tema de la crisis cambiaria. Sigue el relato oficial respecto a la injerencia. Estas cosas que ya lo hemos explicado no tienen ninguna injerencia. De hecho, todo se maneja desde el Ministerio de Economía y desde la gente que tiene el ministro de Economía, por ejemplo, en el Banco Central. El dólar está 4.65 el blue, están un poquito más abajo los dólares financieros, donde está interviniendo fuerte el Banco Central. El contado con liqui, Carlos, en 4.55 y el MEP en 4.47. Sigue esa situación. Y en medio de todo eso hay toda una pelea grande también por la hidrovía. ¿Qué está pasando ahí? Donde está discutiéndose también si se meten o no los chinos en la hidrovía. Sí, y ahí Estados Unidos, que es un aliado importante para la Argentina, imagínate vos la renegociación con el fondo y tal, está jugando muy, muy fuerte. Vos sabés que hace algunos días, esto no salió tanto, el embajador de Estados Unidos en Argentina visitó el río Paraná y puso un Twitter, lo visitó junto al embajador de Bélgica en Argentina y puso un Twitter, mirá lo que pone: qué gran oportunidad para aprender de primera mano sobre el importante trabajo de dragado que hacen en el río Paraná, una vía eficaz y eficiente para el transporte de bienes dentro y fuera del país. Gracias, Jan de Nul. Jan de Nul es una empresa bélgica que está peleando con los chinos la concesión de la hidrovía con un apoyo explícito en el mundo de las relaciones diplomáticas. Que un embajador salga a felicitar a una empresa que está en una puja muy importante con China para el manejo nada más y nada menos que de la hidrovía es un dato que hay que tener en cuenta porque fija una posición clave de Estados Unidos ya explícitamente para con este tema. Y ojo con este tema porque ahí se juega también la negociación con el fondo. Donde el Tesoro norteamericano va a ser fundamental y donde la Argentina está alineado con la administración Biden, pero al mismo tiempo está abriendo la puerta a China, buscando incluso una misión comercial que creo que ahora va en mayo. Vamos a ver si se suma o no el ministro de Economía, que lo tenía previsto originalmente, donde están buscando la posibilidad de o dólares de China o directamente el uso total de los yuanes. Algo que se va a anunciar en el día de hoy también, el tema del uso abierto de los yuanes para importaciones provenientes de China para ahorrar 700 millones de dólares mensuales. Así que ahí hay todo un tironeo que va más allá de la economía argentina, que es geopolítico, en el cual el gobierno va a tener que definir unas cuantas cosas y obviamente está muy condicionado por la fragilidad económica y la necesidad de asistencia del Fondo Monetario. Vamos a la tanda y en un ratito hablamos con el empresario PYME, con Korenberg, con Sheila Vilker. Tanda y volvemos. Bueno, atención, está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás ahí con el paraguas puesto? Contame qué está pasando desde allá. ¿Qué tal? Estamos esperando justamente la lluvia de información sobre lo que pasa en la Argentina, donde tenemos que destacar dos cosas, ¿no? Hay una que es una información insistente, o por lo menos la expectativa que tiene el sector financiero aquí en los Estados Unidos, que es ver si finalmente la Argentina devalúa el tipo de cambio oficial, ¿no? Esto ha sido visto tanto por las agencias Reuters como Bloomberg, que lo han distribuido entre distintos medios financieros de aquí de los Estados Unidos. Lo ven como una posibilidad, sobre todo desde que el presidente Alberto Fernández renunció a su posibilidad de ser reelecto. ¿Por qué? Porque lo ven, digamos, como la posibilidad de que al no tener
que hacer campaña, pueda tomar medidas drásticas y entre esas medidas drásticas, más allá de un fuerte ajuste en el sector público, esté también la devaluación del peso argentino, medido a través del dólar oficial, para que pueda ingresar más pesos en las liquidaciones. Y esto, bueno, es algo que, por ejemplo, el exdirector del Fondo Monetario Internacional del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, dijo que cree que el FMI está justamente presionando para que la Argentina lo haga más temprano que tarde, este tipo de devaluación, ¿no? Eso por un lado. Por otro, ¿cuál es la noticia de hoy respecto de la Argentina? Que el hecho de que falten dólares, que falte oferta de dólares para todos aquellos que se quieran refugiar en el dólar, haya disparado el precio del Bitcoin, que hoy superó en todo el mundo los $30.000, pero que en la Argentina tiene una cotización muy fuerte a 6.331.000 pesos, ¿no? Bueno, así que bueno, esas dos cosas es lo que están mirando los medios de aquí de Estados Unidos, de la Argentina. Bien, Adrián, gracias, muy amable como siempre. Sumo, Marcelo Fernández, ¿cuál es la principal preocupación en este contexto de un empresario pyme? Bueno, tener estabilidad. Nosotros ojalá pudiéramos tener estabilidad. Sabemos que hace rato vivimos con inflación. Como te dije, nos trasladan los precios rápidamente y nosotros, como somos pyme y tenemos competencia local, muchos de nosotros somos competidores locales con otro que produce lo mismo, no podemos trasladar todos los precios porque siempre un competidor puede vender a menos valor, tratar justamente de competir. Y también tu comprador te dice, imagínate que con toda esta corrida yo voy y le digo, te aumenté los precios. Y me dice, bueno, no te compro. Yo ya produje, yo ya lo hice. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión de costos nos preocupa. Realmente estamos permanentemente mirándolos, como te dije, recibiendo aumentos y no pudiendo trasladar totalmente. O sea, nos ha bajado la rentabilidad. Ahora, también tenemos trabajo. Esto, como te dijo el repuestero de ahí del comercio de Warnes, te dijo, nosotros tenemos trabajo. Lo que pasa es que lo que necesitamos es tener una estabilidad, Maxi, porque si no, no sabemos si vendemos, porque no te olvides también que vendemos a plazo. Nosotros vendemos a 30, a 60 días muchas veces, justamente porque te lo pide la condición tu cliente. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 30 y 60 días en el precio de reposición? Y nosotros no podemos poner nota de débito, de ajuste de precio al tipo de cambio del día, porque somos pyme y el que te compra te dice, no, te lo pago. Nosotros sí tenemos eso de nuestros proveedores. Entonces, esa es nuestra preocupación. También en pedir, como te dije, racionalidad entre los candidatos, entre los partidos políticos. Tenemos que transitar, llevar tranquilidad, sensatez, orden, porque si no, tenemos las elecciones primero en agosto, después en octubre y si hay un balotaje. Y la verdad que el empresariado no puede vivir, ni los trabajadores, con esta incertidumbre. Ariel Coreme, brevemente, Sí. referente económico de Patricia Bullrich, ¿dolarización sí o no? Con déficit de empresas públicas en casi 10.000 millones de dólares al año, por ejemplo, AISA, 1.000 millones de dólares, equivalente al beneficio, entre comillas, del dólar soja 3, no hay esquema cambiario que resista. Lo que hay que cortar es el déficit de empresas públicas. No puede ser que Aerolíneas tenga 600 millones de dólares de necesidad para cubrir sus gastos, no tiene ingresos suficientes, AISA 1.000 millones de dólares, no puede ser de que no haya mecanismos de auditoría y control independiente de los auditados y el nepotismo. Perdón. Ustedes llegan, cortan todo ese déficit, que me imagino que es el plan, digamos, llegar Llegamos y lo primero que pedimos es auditar absolutamente todos los balances y las cuentas del sector público y de las empresas públicas, porque no sabemos concretamente por qué se produce ese déficit. Supongamos que en un año cortan todo ese déficit, me imagino que es la idea que tienen. Ojalá, sí. ¿Dolarización sí o no? Mirá, eso depende de los niveles de inflación que lleguemos. Si lamentablemente llegamos a una hiperinflación típica argentina de 4 dígitos anuales y de 113%, por tomar un ejemplo, en junio del 89, es inevitable, formalmente. Si vamos a una hiperinflación, es inevitable la dolarización. Es inevitable el tema de dolarización. Después del 89-90 no hubo dolarización. Hubo convertibilidad que terminó... Muy similar. Que terminó como terminó. Es decir, tipo de cambio fijo. 10 años después, por el desequilibrio fiscal de habilitar la reelección al señor presidente. Pero digo, ustedes harían un esquema similar. Ustedes harían un esquema similar. Bueno, todo depende en qué situación lleguemos a diciembre de este año.
porque los niveles de inflación son distintos. Una cosa es lo que estamos teniendo ahora y teníamos hace un año 65%, y otra que tengamos una hiperinflación típica argentina con 70% del sistema bancario colocado en títulos del Estado. Una irresponsabilidad total de este gobierno llegar a esa situación. Ustedes no descartan la dolarización, entonces. Nunca descartable la caja de herramientas del economista ante una situación típica como la No, pero por Argentina. ejemplo el FMI descarta la dolarización. O los tipos de cambio fijos. Después de lo que pasó en la convertibilidad, vos sabés que el FMI dice nunca más un tipo de cambio fijo. Yo no descarto nada y tampoco dolarización. Mi visión particular es que llegado al gobierno, dado la opacidad de las cuentas públicas y del manejo de las empresas públicas por parte de militantes, tenemos que tener toda la caja de herramientas a mano. Bien. Una última, Javier. Sí, silencio total en el kirchnerismo. Se habla solamente del acto de mañana de Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata, ni mu de la corrida cambiaria. Por algo será. Gila, peso, dólar, ¿qué dicen las encuestas? ¿Y vos qué crees? Dólar, ¿no? Digamos, el peso es una moneda sin confianza, con escasa confianza. Sí. Y no solo, digo, de la mano de la confianza que despierta el dólar, también se va metiendo la idea de dolarización, que es una idea que está te diría, en crecimiento, que empezó a tener cada vez mayor permeabilidad, probablemente por la deseabilidad que despierta el dólar. El tema es que muchas veces entran ideas que parecen irracionales, que tienen rechazos públicos, como también, bueno, aceptación de algunas, digo, aparece como una propuesta importante, como una voz fresca en la escena electoral. Entonces lo que venimos viendo es que a lo largo de un año, de abril del 2022 a abril del 2023, creció 10 puntos la aceptación, está por arriba de 40 puntos el acuerdo con la posibilidad de dolarizar. Me gusta. Gracias, Gila. Gracias, Natalia Bolosín. Gracias, Carlos. Gracias, Javier Calvo. Nos estamos retirando. Se quedan con Eduardo Bataglia. Nos reencontramos, como siempre, mañana. Pásenla bien.